Y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con nuestra serie expositiva acerca del Sermón del Monte y estamos en la eh, bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, hermanos, y en esta mañana finalizamos esta parte de 4 sermones del versículo 7. ¿Quiénes son los verdaderamente misericordiosos? Y este último, que fue mi error, mi equivocación al enviar el archivo, este último son las reglas para ejercer misericordia, hermanos. Y nuestra idea central es que los verdaderos discípulos de Cristo ejercen misericordia conforme a los principios de Dios y no según los sentimientos del hombre. Escuche bien. Los verdaderos creyentes ejercemos misericordia según los principios de Dios y no según nuestros sentimientos. Y eso es bien importante que lo tengamos presente desde el inicio. Y el propósito, pues, del sermón mostró que las reglas bíblicas deben gobernar el ejercicio de la misericordia. Como cuando usted va hoy, si usted va, por ejemplo, a ejercer su día democrático, usted lo hace no basado en propuestas, sino basado primeramente en qué, en principios bíblicos. No en conveniencias, sino en principios. ¿Recuerda que les compartí? Que cuando tomamos decisiones, lo hacemos no por conveniencias, sino por principios bíblicos. Por principios bíblicos. Cuando Satanás tentó al Señor, le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan, te doy los reinos de este mundo. Y el que dijo: escrito está. Los principios bíblicos sobre todas las cosas. Así que, hermanos, son las reglas que deben gobernar el ejercicio de nuestra misericordia para que sus obras de compasión glorifiquen a Dios. Cuando ustedes sean misericordiosos, esas obras glorifiquen a Dios y que el beneficio verdaderamente sea al prójimo y reflejen el evangelio de Jesucristo. Y pasando ya a mi introducción, hermanos, incluso cuando nosotros vamos a hacer misericordia, necesitamos la sabiduría. Téngalo usted siempre presente, porque muchas veces caemos en el error de pasar de buenas intenciones y las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Sin embargo, el amor cristiano no es un sentimiento ciego. Escucha bien. Nuestro amor cristiano, no es nunca un sentimiento ciego en ninguna manera. Debe abundar en ciencia y conocimiento. Filipenses 1:9. Vamos allá, Filipenses 1:9. Y allí nos dice la Escritura: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que el amor nuestro no es ciego. Mi amor hacia mi prójimo no debe ser un amor ciego. Mi amor debe ser no un sentimiento, sino el verdadero amor bíblico que está lleno, que es un amor que tiene ciencia, que tiene conocimiento, o sea, que yo puedo discernir, hermanos, que debo discernirlo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios necesita dirección. Antes de usted ir a hacer misericordia, órele al Señor. Pídale la guía y la dirección al Señor, hermanos. Así que el amor cristiano, la misericordia cristiana debe estar gobernada por la palabra de Dios y no por un emocionalismo, un sentimiento. Escucha bien. Todo lo que nosotros hagamos debe estar gobernado por la palabra de Dios. No puede existir absolutamente nada que nosotros no hagamos que no esté regido por la palabra del Señor. Así que no basta con hacer el bien, hermanos. Debemos hacerlo de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice que hagamos el bien a quien es debido. Allí nos pone a pensar, bueno, ¿cierto? A quien es debido. Y eso nos lleva a discernir entonces a quién es debido.
Así que la pregunta es, hermanos, ¿cómo debe ejercerse la misericordia para que sea agradable delante de Dios? Si nosotros somos los misericordiosos, hemos alcanzado misericordia por la gracia del Señor, ahora debemos reflejar esa imagen de Cristo en nosotros, debemos aprender a ser misericordiosos aquí. Así que vamos a ver al menos unas reglas o principios bíblicos que nos ayudan a entender cómo ejercer la misericordia. Y ese es mi encabezado. Vamos a desarrollar 4 puntos aquí. Allí, hermanos, que la misericordia debe ejercerse y voluntariamente y con lo propio cuando se trate de algo material. Voluntariamente y con lo propio. Segundo, en Cristo, para Cristo y con humildad. Tercero, con prudencia y sabiduría, hermanos. Y el cuarto, el equilibrio, debemos entender un equilibrio entre la misericordia y la verdad, para no caer en ello. Recuerden, hermanos, que el domingo pasado vimos que fuimos creados, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Vimos que nosotros al hacer misericordia representamos la imagen de Dios, hermanos, porque Dios su atributo es ¿qué? Misericordioso. Tercero, vimos que los sacrificios, cuando ayudamos, dice que son sacrificios agradables a Dios. O sea, tener misericordia y compasión de alguien que lo necesite verdaderamente es un sacrificio, dice la Escritura, de los cuales se agrada a Dios. Y por último vimos que el ejemplo supremo de esa misericordia es ¿quién? Cristo mismo. Ahora bien, vamos a desarrollar nuestro primer punto. ¿Por qué debe ser voluntariamente y con lo propio? ¿Por qué? Porque la misericordia, primero voluntariamente, porque la misericordia nunca puede ser forzada, hermanos, ni es producto de ninguna manipulación emocional o la culpa muchas veces, sino que debe brotar de un corazón alegre, lleno de gratitud, un corazón dispuesto, que ha sido redimido, que ha sido cambiado, que ha recibido la misericordia del Señor. Así que Dios no recibe obras realizadas, hermanos, por obligación o por manipulación, en ninguna manera. Como cuando le dicen en muchas iglesias, traiga su dinero porque es que Dios le va a dar el 100% y si vas a dar tu casa, Dios te va a dar 2 casas. ¿Sí? Todo eso es manipulación. De ninguna manera la misericordia debe estar dirigida por la manipulación o por la culpa. No, de ninguna manera. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Pablo nos enseña entonces ese principio correcto cuando nosotros ejercemos la misericordia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y dice allí, cada uno dé como propuso en qué. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien. Fíjese que hay algo muy importante aquí. Cada uno dé conforme que. ¿Lo hostigaron? ¿Lo presionaron? De ninguna manera. Muchas veces en las iglesias a la gente, en esto en cuestión de plata, de dinero, les dicen es que usted no tiene porque usted no da, lo que tiene que sacar un préstamo para que dé y Dios te va a dar, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que cada uno ha de dar conforme propuso en qué, en su corazón. Y lo que hay aquí es una liberalidad. Cuando hacemos misericordia, debemos hacerlo con liberalidad. Eso significa voluntariamente, no coaccionado de ninguna manera, no porque dice, no por ganancia, no porque es que yo como voy a dar, Dios me lo va a multiplicar. Así que sí, lo estoy dando ¿qué? No con la intención divina, sino que lo estoy dando con una intención de avaricia, porque es que Dios me multiplica. La palabra dice que lo demos con un corazón dispuesto, alegre, no con tristeza, de ninguna manera, no por necesidad tampoco, porque Dios ama al dador que. Así que en 2 Corintios, hermanos, ahí donde estamos, 8:8. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis
enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ellos querían ofrendar, ayudar a los hermanos necesitados de otro lugar. Ahora pues, llevad a cabo también el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, también así lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mire que él hace un énfasis en el versículo 11 y 12 que tiene que ser de acuerdo a lo que uno tiene. Entonces, el principio para que bíblicamente para nosotros ejercer misericordia, primero debe haber un corazón dispuesto, no por tristeza, no por necesidad, y debe ser de lo que yo tengo, no de lo que no tengo. Ese es el principio fundamental. Ahora, déjeme decirle una cosa, en estos tiempos que es tiempo de tanta política y tantas cosas, muchas personas dicen que si le quitamos a los pobres, a los ricos, perdón, si le quitamos a los ricos y se lo damos a los pobres, eso se llama igualdad y equidad. No, ese no es el principio bíblico. Jamás. La palabra de Dios dice que cada uno debe tener libertad. ¿Para qué? Para dar. No es coaccionado, no es obligado ni que le quiten. Yo no le puedo quitar a nadie, yo no puedo ir a robar a nadie para írselo a dar a usted. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque bíblicamente lo que la palabra de Dios dice es que cada uno debe dar de lo que uno que tiene, no de lo que no tiene. O sea, cuando alguien dice, no, este fue y robó y le quitó a aquel para darle a aquel. No, hermanos, jamás será acepto delante de Dios. Ese no es el principio bíblico, en ninguna manera. Así que debo dar de lo que nosotros tenemos. No podemos quitarle a otro, hermanos, para dar al necesitado, porque ese es el sacrificio. Doy de lo que ¿qué? De lo que yo tengo. Ese es el sacrificio. Pero quitarle a otro para darle a otro, eso no es ninguna justicia, no es ninguna equidad, no es ninguna igualdad para buscar igualdad. Eso se llama injusticia, no justicia. Pensar, voy a hacer una injusticia para hacer una justicia, hermanos, eso no cabe en la mente del Señor, no es bíblico en ninguna manera. Así que, hermanos, ¿por qué? Porque la misericordia debe honrar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo lo honramos? Cuando hacemos conforme Él nos manda a obrar misericordia. Así que esa misericordia nace de un corazón que ha recibido gracia, hermanos. Tengo aquí. Sí, hermanos, Isaías 58:7 dice: ahora dice aquí, vea, y no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, Isaías estaba haciendo una acusación al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había olvidado de la misericordia de sus hermanos. Y estaba haciendo una acusación de parte de Dios. Y él les dice algo. Si ustedes notaron en la primera línea del versículo dice, no es que partas, ¿qué? ¿El pan de quién? ¿De otro? El tuyo. Es de mío. Por eso, hermanos, la primera regla es voluntaria y de lo propio. No es que partas tu pan. Dios dice que es tu pan, no el pan del otro, sino el pan que nuestro. Así que, hermanos, porque es muy fácil ser generosos con el pan de otro. Es muy fácil. Eso no es ningún sacrificio. No, hermanos, el verdadero sacrificio está despojarnos de lo poco que tenemos y poder ayudar a quién, al que lo necesita, hermanos. Así que la verdadera misericordia, hermanos, cuesta algo personal. Escuchen, la verdadera misericordia cuesta algo personal. Por eso Dios lo llama sacrificio.
porque de tales sacrificios que se agrada Dios. Es un sacrificio. Así que Dios nos guarde, hermanos, de hacer una aparente misericordia con lo que no es de nosotros. ¿Y qué ejemplos bíblicos le puedo dar? Por ejemplo, pensamos en San Lucas, capítulo 10, verso 30 y 37. No lo vamos a leer. Hermanos, el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano con aquel hombre que encontró, que pasó el levita y pasó el sacerdote y no tuvieron misericordia, pero el buen samaritano sí tuvo con él? Primero lo que hizo él fue derramó aceite sobre su herida. La palabra dice que ungieran a los enfermos con aceite. O sea, puso aceite en su herida. Así que tomó su ¿qué? Tomó el aceite de otro que pasaba. ¿Ven? ¿Tienes aceite? No, su propio aceite. Pero además dice que le colocó vendas. Le colocó sus vendas, sus propias vendas. Lo vendó con sus telas, sus vendas. Utilizó cabalgadura. Otro que pasaba le dijo, ven, llévamelo. No, usó su propia cabalgadura. Su propia cabalgadura. Pero además de esto, hermanos, él lo llevó al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más cuando yo vuelva, ¿yo qué? Te lo pago. Gastó su dinero, su aceite, sus telas para vender, su cabalgadura, su dinero. La misericordia es un sacrificio. Cuesta. Pero es de lo que, de lo mío. Es de lo mío. Así que la misericordia del buen samaritano fue sacrificial. Y esa es la misericordia bíblica. Siempre tiene un costo cuando la practicamos, hermanos. Y recuerden, la misericordia nunca debe ser algo forzado, que no brote de un corazón. Debemos dar de lo que nuestro Dios nos ha dado, hermanos, de los recursos que Dios nos ha dado. De otra forma, sería algo totalmente desconsiderado. Así que la motivación, hermanos, debe ser tan pura como la acción misma. La motivación debe ser tan pura como la acción misma. No basta con hacer obras de misericordia. Debemos examinar el corazón con que las hacemos siempre. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. En Cristo, para Cristo y con humildad. Primera de Pedro 2:5 nos dice. Dice, vosotros también, como piedras vivas, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Él está hablando de sacrificios aceptables. Recuerde que Dios nos está hablando que una manera de hacer misericordia es un sacrificio. Pero Él nos está diciendo que esos sacrificios, la única manera que puedan hacer aceptables delante de Dios es ¿por quién? ¿Por medio de quién? Lea al final del versículo 5. Dice, para ofrecer sacrificios, estoy leyendo a la mitad del versículo, espirituales, aceptables a Dios por medio de quién? Jesucristo. Así que cuando voy a dar, hermanos, yo no voy buscando mi gloria, mi alabanza, que me vean, que doy, que ayudo, en ninguna manera, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que yo voy a hacer misericordia, ¿es por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, si leemos en Efesios, hermanos, Efesios capítulo 2. Y leemos allí. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice aquí que nosotros somos nueva creación, nuevas criaturas en Cristo, hemos recibido misericordia. Pero esas obras de misericordia Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que no son obras nuestras, son obras de quién? De Cristo. Él las
Él las dispuso para que nosotros las llevásemos ¿a qué? A cabo. Así que cuando nosotros hacemos una obra de misericordia, hermanos, el principio bíblico es, yo lo que estoy buscando es la gloria de ¿quién? De Cristo. De Él, hermanos. No buscamos gloria personal. Mire, Mateo 6, capítulo 2 al 4. Y esto es lo que el Señor les exhortaba y desafiaba a los judíos, porque los judíos se jactaban, hermanos, de lo que hacían. Capítulo 6, versículo 2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto que os ya digo que tienen la recompensa. Mas cuando tú de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que cuando nosotros hacemos misericordia, buscando la gloria del Señor, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que verdaderamente vamos a ser recompensados. Porque no lo estoy haciendo ¿para qué? Para que mi derecha lo sepa, para que nadie lo sepa. Es enfática la palabra. Fuimos creados para buenas obras, las que Dios ha preparado de antemano, y son las obras que debemos cumplir de misericordia que el Señor nos manda, pero debemos hacerlo bíblicamente. Bíblicamente. Como el que dice, yo hice, yo hice, yo hice. En lugar de decir, Señor, tú me diste la fuerza, tú me diste los medios, tú proveíste, Señor, para que llegáramos a esto. Aquí comemos es porque yo trabajo. No, gracias, Señor, comemos porque tú nos das las fuerzas, tú nos das la capacidad, tú nos das las habilidades, tú nos das la salud, Señor, y tú nos abriste una fuente de empleo allí. Por eso es que hoy tenemos, y tú me das las fuerzas, a mi esposa, a mí, me das las fuerzas. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces los hijos crecen creyendo que ellos comen es porque el papá trabaja y no porque Dios es nuestro proveedor y sustentador que usa como medio a su padre. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Cómo nos corrige la palabra? No hacemos tocar trompeta. Ahora dice que es en Cristo, reconociendo que dependemos de Él, separados de Él, que nada podemos hacer. O sea, no hay nada agradable que podamos hacer delante del Señor. Y buscamos su gloria. En Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que todo lo que yo hago, lo hago como para quién, para Cristo. Y no para los hombres, dice Colosenses. Y otra cosa que nos ayuda ahí, hermanos, es que cuando muchas veces hacemos bien, recibimos mal, ¿cierto? Y cuando yo lo hago para Dios, pues ¿qué? Dios me ayuda a sobrellevar, a aceptarlo, pero cuando lo hago para los hombres, ¿qué pasa? Hay problemas. Ahora, la otra parte que nos dice es con humildad, hermanos. Jesús advirtió que cuando demos limosna, ya lo leímos, no hagamos tocar ¿qué? Trompeta. Debemos aprender a ser humildes. ¿Por qué? Porque la gente orgullosa quiere que las vean. Quiere que los vean haciendo ¿qué? Misericordia. Pero el justo no quiere que lo vean haciendo misericordia. Él trata de qué? De que todas sus obras, lo que hace a su derecha no lo va a salir izquierda. Porque lo está haciendo para Dios, para su gloria, para su honra. Así que nosotros debemos ser cuidadosos que el orgullo no se vaya a infiltrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. Así que podemos estar buscando la manera de aliviar al necesitado, pero puede estar penetrándonos, hermanos, algún orgullo. Quiere el orgullo poder estar entrando de que nosotros hicimos, nosotros esto y lo otro. Así que debemos ser muy cuidadosos y guardar siempre en nuestro corazón de toda cosa guardada, guarda
el corazón, hermanos. Porque cualquier obra que nosotros hagamos sin la mediación de Cristo, ¿qué dice Isaías 64:6? Porque todas nuestras obras en Cristo son que trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Y recuerde lo que dice el Señor también. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Imagínate una persona que cree que porque va a ayudar a alguien y busca su gloria y quiere que Dios le dé tan bien porque es que estoy haciendo esto, hermanos. Pues es alguien que simple y llanamente está buscando su propia bien, su exaltación, su orgullo y también su avaricia. No es una intención. Debemos tener muy bien claro y cuando hacemos misericordia saber cuál es la intención de mi corazón, hermanos. Siempre seamos cuidadosos, porque no vas a recibir ninguna recompensa, hermanos. La misericordia pierde su recompensa cuando, hermanos, busca la aprobación de los hombres. Todo aquel que va a hacer misericordia pierde su recompensa porque él va buscando la aprobación de los hombres. Hay que ser cuidadosos. Siempre, hermanos. Siempre con esto. Así que, hermanos, al buscar no solamente la gloria de Dios en la misericordia, entendemos que la misericordia bíblica no es un sentimiento en ninguna manera, ni un sentimentalismo ciego. No es así, hermanos, sino que requiere juicio y requiere sabiduría. Juicio y sabiduría. Así que mi tercer encabezado es la prudencia y la sabiduría que necesitamos para hacer misericordia, hermanos. Y primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo 5:3. Hermanos, tener un corazón compasivo no exige tener la cabeza hueca. ¿Sí? Como yo a veces le digo a ustedes, hermanos, cuando vengan aquí, no dejen la cabeza en la casa. Tráiganla. Tráiganla. Porque nosotros debemos ser reflexivos en la palabra. Nosotros debemos pensar, hermanos, meditar, examinar profundamente. Así que cuando tú vas a ser misericordioso, hermanos, no se quite la cabeza. La compasión y la sabiduría pueden convertirse, hermanos, en la falta, hermanos, de esto puede convertirse en una habilitación del pecado o la pereza, hermanos. Y ahí debemos ser muy cuidadosos, porque el amor cristiano no es un amor ingenuo, es un amor que tiene juicio y tiene sabiduría, hermanos. Así que la compasión bíblica no es un sentimiento ciego, sino que es un amor guiado y dirigido por el discernimiento, por la verdad, por la palabra de Dios. Así que la Sagrada Escritura nos habla constantemente, hermanos, del amor con el conocimiento espiritual. Pablo dice de la siguiente manera, Primera de Timoteo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Perdón, me pasé. El versículo 13 es, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Más a la que en verdad es viuda, dice, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice la palabra. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Él está hablando de aquí de la ayuda. En este caso, ¿qué sucedía en el libro de los Hechos? Que muchas viudas estaban siendo desatendidas, ¿sí? Pero él da entonces de qué manera, cuáles viudas es la que se hay que ayudar verdaderamente. Aquella que está, ¿qué? Que ha quedado sola, aquella que permanece en oraciones, en la búsqueda del Señor, ¿cierto? Que suplica a Dios de qué? De día y de noche, y que se guarda para quién? Para Dios. Porque otras, ¿qué? Dice la palabra que otras, entonces se entregan a los placeres. Entonces, si una viuda, en este caso, si una viuda, digamos, una hermana entre nosotros ha quedado viuda y se entrega a los placeres, se va a vivir desordenadamente con otro hombre,
Hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que cuando vayamos a hacer misericordia, necesito quitarme el sombrero y que se me vea la cabeza. Necesito discernir que quien merece ayuda verdaderamente es la que está dando ¿qué? Testimonio. Es ese testimonio. Y también habla de los hijos que tienen responsabilidades con sus madres, sus abuelos. Todos nosotros los creyentes debemos ser responsables, ayudar a nuestros padres, nuestros abuelos. Pero esa es la diferencia, hermanos. ¿Te das cuenta? Porque fácilmente una persona puede ir, ¿cierto? Ha quedado una y se une a otro hombre y comienza a vivir de esa manera desordenada. Pues la iglesia no está en ninguna obligación, hermanos. Y eso es importante. Así que la misericordia sin sabiduría puede terminar fortaleciendo ¿qué? Conductas pecaminosas. La persona entonces dice, bueno, no tengo ninguna preocupación, no necesito trabajar, ¿cierto? Se pone a vivir desordenadamente, pero entonces sí quiere una dependencia de la iglesia. Y ahí es donde tenemos nosotros que darnos cuenta. Cada vez que vayamos a hacer justicia y misericordia, porque puede terminar fortaleciendo conductas pecaminosas. Ahora, vamos a otro ejemplo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Pero las viudas que, hermanos, dan testimonio, tenemos que ser fieles con ellas, al Señor y a ellas. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Coma. Ahora bien, hermanos, otro ejemplo. Resulta que hay un miembro entre nosotros, que hay un miembro entre nosotros. Ese hermano se le ayuda, mire hermano, pase una hoja de vida allí, mire hermano, hay un trabajo, no hermano, es que este trabajo no me sirve, hermano, mire, le conseguí este trabajo, no hermano, eso es muy pesado, hermano, mire allí, 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 y no, él quiere es que la iglesia que lo sostenga. Entonces los otros, ay, pobrecito el hermano, el pobrecito, mire, en todo lado donde va no le sirve el trabajo, pobrecito, sigámosle ayudando. No hermanos, eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Eso es alentar ¿qué? La pereza. ¿Y Dios condena qué? La pereza. El Señor dice que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Que no coma. Esa es la ley. Desde el principio Dios mandó al hombre a qué? A trabajar. Algo que le da dignidad al hombre es el trabajo. Entonces nosotros no vamos en nombre de la misericordia y del amor, hermanos, nos quitamos la cabeza y entonces ayudamos a un zángano. Pero si hay un hermano que está enfermo, está atravesando una necesidad, sabemos que es trabajador, luchador, está enfermo, atravesando necesidad, ¿qué pasa? Tenemos que ayudarlo. Entre nosotros hay un hermano que casi que termina inválido y mucho tiempo de lucha y dificultad y necesidad. Y gracias a Dios, Dios nos ayudó. Ahorita ha recibido ya su pensión. Gracias a Dios, poquito, pero ya tiene con qué solventarse. Pero si hay alguien que no quiera trabajar y que se le ayude para buscar trabajo y que no quiera, pues simple y llanamente nosotros lo que hacemos, ayudar a una persona es fortalecer una conducta pecaminosa porque Dios condena ¿qué? La pereza. El que no trabaja y que no ¿qué? Que no coma. Antes dice que debe ocuparse en el trabajo porque de esta manera puede ayudar también a quién? A otros, dice la escritura. Así que, hermanos, aunque tenemos estos ejemplos, esto no debe eliminar nunca la misericordia, sino que la redirige correctamente. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo combinó perfectamente la compasión y el discernimiento, hermanos, y Él es ese ejemplo para nosotros en cuanto a la misericordia. Por ejemplo, no vamos a ir allá. La mujer adúltera. Todos estaban allí para apedrearla, para condenarla y matarla a piedra, porque la ley decía que la mujer debía ser, si se encontraban en adulterio, tenía que matarse, lapidarse. Pero el Señor tuvo misericordia de ella. Cuando él se puso a escribir en tierra y se levantó, él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No, se fueron. Él dijo, ni yo te condeno. La misericordia de Dios allí perdonando. Pero mire algo,
Mira la sabiduría de Dios, entendimiento. Él le dijo, ahora, vete, ¿pero qué? No peques más. Yo uso misericordia contigo, pero no peques más, hermanos. Así que la verdadera misericordia busca restaurar a la persona, no mantenerla como víctima o en una condición de pereza en ninguna manera. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo busca restaurar y no simplemente aliviar. Y eso es lo que nos ha mandado el Señor. Buscamos en la misericordia no simplemente, hermanos, aliviar, sino restaurar, ver la manera en que ese hermano pueda salir adelante. Es lo que debemos hacer siempre, buscando esa manera, hacer la misericordia, pero buscar de que él pueda salir adelante. Así que Jesucristo lo vemos haciendo misericordia, pero también con la sabiduría. Él le fue muy claro, vete y qué, y no peques más, hermanos. Así que esto es bien diciente para nosotros. Así que esta prudencia y discernimiento nunca, hermanos, deben estar aislados de nosotros, hermanos. Ni debe ser una excusa tampoco para dejar de hacer misericordia, que nuestro corazón se endurezca, hermanos, también. La palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y vamos a ir a nuestro punto último, y es el equilibrio entre misericordia y verdad. Y es muy importante esto, hermanos, porque uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros como creyentes es mantener unidos estos dos atributos, hermanos, que muchas veces se separan. O sea, separamos la misericordia de la verdad. Ya lo vimos, hermanos. Así que algunos enfatizan, ay, el amor, pero dejan la verdad de un lado. O en nombre del amor, crucifican la verdad. Crucifican la verdad, hermanos. O como decir, en nombre de la paz, sacrificamos la justicia. Y mira, nunca va a haber paz si no hay qué, justicia. El fruto de la justicia es qué? La paz. La paz. Donde no se hace justicia, nunca habrá paz. ¿Por qué? ¿Quién nos hizo justicia? Jesucristo es nuestra justicia, hermanos. Y Él, al hacernos justicia, nos reconcilió con quién? Con Dios nuestro Padre, nuestro paz con Dios. Así que no va a haber paz, jamás. Donde no hay justicia, nunca habrá paz, hermanos. Así que nosotros no podemos, en nombre del amor y de la misericordia, hermanos, amputar la verdad, eliminarla. No, de ninguna manera. La misericordia, el amor, debe ir unida con el otro atributo de la verdad, hermanos. No pueden ir separados porque de otra manera, ¿sabe una cosa? Tolerari- oh, Dios mío. Toleraríamos el pecado o caeríamos en injusticia. Cualquiera de las dos se puede caer. Entonces, no podemos enfatizar tampoco la verdad, solo la verdad y dejamos de un lado la misericordia. No, tampoco. Solo el amor y dejamos de un lado la verdad. De ninguna manera, hermanos. Así que, ¿por qué? Podemos estar terminando o actuando con demasiada dureza o podemos estar actuando con falta de amor. Y eso debemos tener ese equilibrio. Así que nunca debemos sacrificar la verdad en nombre de una falsa misericordia. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Es como cuando hay personas viciosas y se le acercan. No, que deme, que tengo hambre, que deme. Usted sabe que si le va a dar a esa persona dinero, él lo va a consumir para seguir destruyéndose. Pero si usted va a la tienda y le compra un pan y le dice, no, espera tantico, yo le ayudo, pero yo voy y compro un pan. Hermanos, ya la cosa cambia, ¿cierto? Porque estoy usando la sabiduría de Dios. Tengo el discernimiento. Yo sé que si le voy a dar una moneda, él va a consumir vicio y va a seguir hundiéndose y destruyéndose. Pero si le doy un pan, sé que se lo va a comer. Ya que lo venda es otra cosa. Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, así que dice, nunca, hermanos, nunca se aparten de ti la misericordia y qué? Y la verdad. Fíjense que no está separada, la misericordia no está separada.
Es lo mismo que cuando usted encuentra en la palabra de Dios la paz. La paz nunca está separada de la justicia, jamás, jamás, jamás. Pues si queremos una nación que haya paz, primero tiene que haber justicia para que haya esa paz. Porque la justicia lo que hace es resarcir. Ahora bien, hermanos, nosotros debemos saber muy bien que vivimos en una época donde muchos consideran que amar significa aprobar cualquier conducta. No, es que yo amo a mi prójimo y entonces como amo a mi prójimo, yo puedo aprobar cualquier conducta. ¿Cierto? Entonces, en nombre del amor, en nombre de la misericordia, hermanos, uno dice, bueno, yo conozco hermanos y mi papá y mi mamá fueron uno de ellos, que si venía algún familiar que vivía en fornicación, solo uno de los dos podía quedarse en casa, los otros buscaban dónde. Y conozco hermanos que en sus casas sus hijos que viven en fornicación, bien puede venir el uno y quedarse, pero el otro queda en otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nombre del amor y la misericordia, yo no voy a complacerme con qué, con el pecado. Los que han venido el jueves, Dios nos está enseñando que yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Entonces yo no puedo, en nombre del amor hacia mis hijos, un hijo, aceptarle que viva en concubinato, en fornicación, bajo mi techo. ¿Por qué? Porque yo no estoy practicando la fornicación, pero me hago que partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero usted estará pensando, bueno, es que yo estoy haciendo misericordia, es que es mi hijo. Entonces, en nombre del amor y de la misericordia, usted pone a su hijo por encima de Dios o pone a su hija por encima de Dios. Y usted tolera, usted está de acuerdo, estando sobre tu techo, bajo su techo, usted está de acuerdo y no hay ningún problema. ¿Ves? Por eso muchas veces los hijos se enojan contra los padres y tienen muchas cosas porque no les toleran el pecado. Pero es que un padre debe amar a Dios sobre todas las cosas y cada uno de nosotros debemos amar a Dios. Él dijo, ama a Dios sobre todas las cosas. Por encima de mis hijos, por encima de mi papá, de mi mamá, de quien sea, debemos amar a Dios. Es preciso agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando ustedes se presenten delante de Dios, cada uno, su hijo no lo va a librar, su hijo no lo va a librar delante de Dios. Su hija no lo va a librar, su esposo no lo va a librar, su esposa no lo va a librar, su papá no lo va a librar, su mamá no lo va a librar. Lo único que lo puede librar es en Jesucristo. Si no estuvo dispuesto a agradarle a Él en la tierra, es imposible que sea acepto en el reino. Y esa es la verdad, hermano. Debe haber ese equilibrio y debemos enseñarle a los hijos que desde temprano que la fornicación, cualquier pecado, hermanos, cualquier práctica, no solamente le estoy dando como un ejemplo para que ustedes me entiendan. Cualquier pecado, nosotros no podemos tolerar el pecado en nombre del amor y la misericordia, negar la verdad, negar al Señor, negarle el Evangelio de ninguna manera, hermanos. La misericordia cristiana no elimina los estándares de Dios, no los elimina. Dígame una cosa, en Génesis, en el comienzo, de todos los miles de años que han pasado hasta hoy, el Señor declaró que la paga del pecado era ¿qué? Yo les pregunto, hoy en el 2026, ¿ha cambiado la sentencia? No, no ha cambiado, no ha variado de ninguna manera. ¿Qué significa eso? Que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Que no podemos nosotros no podemos de ninguna manera, hermanos, agradarnos a nosotros mismos en nombre del amor y de la misericordia. Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles a Él, a su palabra, y de esta manera demos testimonios a la humanidad. Así que debemos ser sabios y prudentes cuando ejercemos la ¿qué? La compasión, la misericordia con nuestros hijos. O cualquier persona, con cualquier persona, hermanos. Mira aquí en Proverbios, volvemos 17, y ya voy a Proverbios 17. Proverbios 17, verso 15. Mire, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son
igualmente que abominación delante de Jehová. Eso significa que la falsa misericordia encubre el pecado, pero la verdadera misericordia busca restaurar a quién, al pecador. Sí, cuando un padre hace eso con un hijo, dice el hijo, bueno, a mí me toca mirar, vamos a ver cómo nos ordenamos, porque yo cuando era soltero podía vivir en mi casa, ahora que, bueno, solo, pues vengo con familia, tengo familia. No, hermanos, debemos ser claros, porque esto guía a la persona a que reflexione sobre su condición, a que reflexione sobre su vida, hermanos. Entonces, y debemos confrontarlos amorosamente, que den ese paso de obediencia, de fidelidad hacia el Señor. Porque nosotros no podemos negociar el Evangelio, hermanos. Jamás. Jamás podemos negociar el Evangelio. Hay principios bíblicos, hermanos, que usted no puede negociarlos por absolutamente nada. Nada. Nada, hermanos. Nada en absoluto. Cuando el Señor habla, por ejemplo, que vimos su gloria llena de gracia y verdad, podemos ver la gracia y la verdad juntas. Hermanos, no dice en paralelo en ninguna manera, sino la gracia y la verdad. Así que esto debe llevarnos a reflexionar muy bien y siempre orar al Señor y pedirle la guía y la dirección cuando vamos a hacer misericordia, hermanos. Porque podemos alentar lo malo, podemos estar alentando lo malo, fortaleciendo al hombre pecaminoso. Y no se trata de eso. Ahora, quiero decirles en cuanto a un hijo, si un hijo tiene necesidad de pan, no sea porque haya en fornicación, entonces yo ya no le voy a dar pan. No, se trata de cómo nosotros ejercemos nuestra misericordia. ¿De qué manera yo estoy participando? Si un hijo está enfermo, no tiene trabajo, sabe que es luchador y lo puedo ayudar, pues hay que ayudar al hijo, hay que orar misericordia. Le digo es cuando, quiero que entiendan muy bien, cuando se trata de cosas en las cuales nosotros sabemos que Dios condena. Si hay alguien que no puede trabajar, está enfermo, está necesitado, bueno, muchas cosas, obramos misericordia, hermanos, y con amor. Y cuando no se recibe o se recibe solamente en la casa y los demás, mire qué va a hacer, hermanos, se hace con misericordia. No es que, hijo, usted por vivir en esa manera, si sé cuándo y por cuál. No, Señor. La palabra dice con amor y con misericordia se corrige el pecado, hermanos. Con amor y con misericordia. Así que, hermanos, debemos nosotros siempre mirar muy bien cómo obramos y cómo actuamos. Y esto me lleva a las aplicaciones. Y la primera aplicación es que nosotros no podemos esperar que otros hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. Así que use lo que el Señor ha puesto en sus manos para servir a los necesitados con alegría y generosidad siempre, hermanos. Recuerde, cada uno de conforme propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, hermanos, sino con libertad. ¿Por qué? Porque Dios ama a un dador alegre, hermanos. La segunda, sirven en secreto cuanto más sea posible. Hágalo en secreto. Recuerde que la recompensa más grande no es el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios. ¿Ayudo para ser aprobado por los hombres o está ayudando para ser aprobado por quién? Por Dios. Y Mateo 6:4 dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué maravilloso. Te recompensará en público. Tercero, antes de ayudar, debes preguntarte, ¿esta acción acerca a esta persona a una vida más responsable y piadosa o la mantiene atrapado en sus patrones destructivos? Eso es lo que debemos pensar. ¿Me acerca más? Lo que estoy haciendo hace que esta persona, hermanos, se acerque más a una vida piadosa o lo mantiene en patrones destructivos. Recuerden, amar no significa siempre decir que sí a todo. Hay padres que le dicen sí a sus hijos a todo y hoy en día están llorando, sufriendo, porque le dijeron que sí, porque les pasó como David, no quiso entristecerlos en la vida,
que sintieran frustración, tristeza y dolor cuando se les dice no y no. En la casa yo tengo una esposa que cuando le dice a mi hijo no, esa mamá dice no y el hijo se da contra una pared. Porque no es no. Y así debe ser. No es no. Y no hay que, hermanos, de ninguna manera ceder, hermanos. Así que amor no significa decir siempre sí. Téngalo presente. Es cuando un padre le dice a su hijo no, ¿es por qué? Porque lo ama. Cuando Dios nos dice a nosotros no, ¿es por qué? Porque nos ama, busca nuestro bien. Así que a veces la mayor misericordia no es una ayuda acompañada, es una ayuda verdaderamente acompañada de corrección, dirección y responsabilidad, hermanos. La palabra de Dios dice, el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina, lo disciplina. Y cuarto, la misericordia sin verdad produce complacencia, hermanos. La misericordia sin la verdad va a producir complacencia, no más, hermanos. Eso debemos ser cuidadosos. La verdad sin misericordia produce dureza, pero también, hermanos, el creyente maduro debe reflejar ambas. Así que pregúntese, ¿mis palabras transmiten la verdad de Dios con amor? ¿Mi amor está siendo guiado por la verdad de Dios? Porque la Escritura dice, seguid la verdad ¿en qué? En amor. Y que si estoy haciendo, si verdaderamente estoy haciendo, tomando la palabra de Dios en cuenta, estoy tomando seriamente el Evangelio y las recomendaciones que nos da el Evangelio. Así que al final vamos a nuestro resumen. Hemos visto entonces que la misericordia debe ser voluntaria, debe ser humilde, debe ser cristocéntrica y prudente. Aquellos que viven así, bajo la mirada del Padre, tienen la promesa absoluta de que alcanzarán misericordia en el día final. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que oremos para que Dios nos dé un corazón compasivo, pero también una mente renovada y llena de sabiduría para amar a nuestro prójimo de la manera que Dios desea que lo amemos. Esto debemos pedirle al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu verdad. Gracias por esta enseñanza donde nos enseñas de qué manera es que nosotros debemos ejercer la misericordia. ¿Cuáles son esos límites, Señor? ¿Cuál es esa amplitud? ¿Y de qué manera debe ser la actitud de nuestro corazón? Permítenos, Señor, ser misericordiosos como tú has tenido misericordia, pero permítenos, Señor, ser misericordiosos y amorosos, no conforme a un emocionalismo, sino conforme a la sabiduría de tu palabra, Señor, para que podamos ser de edificación a las personas y para que tú seas exaltado y glorificado en todas las cosas, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento para que podamos obrar con la misericordia, pero también con la verdad. Padre amado, gracias por enseñarnos cada día para que podamos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que haces llover y hace salir el sol sobre buenos y malos. Concédenos la gracia cada día, Señor, de mostrar, reflejarte a ti, el Dios misericordioso y compasivo, reflejarlo también ante nuestro semejante y ante nuestros hermanos, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Te pido, Señor, que cada día la graves en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos des el poder del Espíritu Santo para ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero darle la bienvenida